Bien, vamos entonces a la página 20. En la página 20, eh, si ustedes se dan cuenta y ustedes verifican, es una parte bien sencillísima, ¿no es cierto? Está referida al término algebraico. Entonces, el primer problema que nos presentan ahí dice completa el recuadro según el término algebraico. Y nos dan el término, ¿no? Menos 48 x a la sexta y quinta z4. ¿Ok? Y el cuadro que nos piden aquí es que determinemos quién es el coeficiente, qué número de variables tiene, qué exponente tiene x, qué exponente tiene y qué exponente tiene z. Esto es sencillísimo, ¿no? Entonces, directamente el coeficiente sería 48, menos 48, ¿no es cierto? La parte, en este caso numérica, que está pegada al término. El número de variables, en este caso, son ¿cuántas? 3, ¿no es cierto? X, Y Z, 3 variables. El exponente de X, en este caso, ¿cuál sería? 6, ¿no es cierto? X está elevado a la 6. El exponente de Y está elevado a la 8. Por eso el exponente aquí se indica que es 8. Y el exponente de Z, en este caso, es 4, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, entonces este es un ejercicio, un problema bien sencillísimo. Lo mismo en el siguiente problema, ¿no? Dice, de acuerdo al término algebraico, completa el recuadro. Es un recuadro similar, ¿no es cierto? Donde nos dan aquí un término que tiene ya más variables, igual un coeficiente, y también tiene aquí elementos que están elevados o las variables están elevadas a una potencia, ¿ok? Igual, como el caso anterior, entonces nos piden determinar todas las características de ese término, ¿no? Entonces el coeficiente sería menos 56, ¿no es cierto? Es el número el que está acompañando aquí el término. El número de variables que aquí observamos son 4, ¿no es cierto? Sería X, Y, Z y W. Esas son las variables. El exponente de X es a la 9. Ustedes van, está elevado aquí a la novena. El exponente de Y está elevado a la 7. El exponente de Z está elevado a la 5. Y el exponente de W a la 3, ¿no? Esto es lo que en conclusión nos piden en estos dos primeros casos, ¿no? Sigamos. En el problema 3, ¿qué nos dice? Si en el término algebraico, nos dan el término algebraico, fíjense que aquí 3n más 1 vendría a ser el coeficiente, ¿no es cierto? La parte que está pegada, en este caso, al término, ¿no? Las variables aquí son x, y sus exponentes en el primer lugar en x es n y en y es n más 9, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen aquí? El coeficiente y el exponente de y, fíjense, el exponente de y son iguales, es decir, este coeficiente, 3n más 1, es igual al exponente de y, que en este caso sería n más 9, ¿no es cierto? Hay el exponente de x. Entonces, si aquí tengo n más 9 y aquí también es n, basta que yo halle n para decir que el exponente de x ya lo encontré. ¿Ok? Ese es el, digamos, el camino a seguir para resolver este problemita. Y aquí tenemos la solución. Del enunciado, ¿qué nos dicen? Que el coeficiente 3n más 1 es igual a n más 9, es decir, al exponente de y. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una simple ecuación de primer grado. N pasa al primer miembro, 1 va al segundo miembro. Entonces, al pasar al primer miembro, restaríamos 3n menos 1, por eso nos queda 2n. 1 menos 9, o 9 menos 1 sería 8. Despejo n, 8 se divide entre 2, ¿no es cierto? Entonces n es 4. Luego el exponente de x entonces será 4. ¿Por qué? Porque x está elevado a la n. ¿Se dan cuenta? Bien, seguimos. Número 4. En el número 4 nos dice que en el término algebraico, 5m menos 4, fíjense, x a la 3m más 1 y a la 4m menos 4. ¿Qué nos dice aquí? Los exponentes de las variables son iguales.
Quiere decir que el exponente de x con el exponente de y dice que son iguales. ¿Qué nos pide ahora? Calcular el valor del coeficiente. Una vez que hemos hallado m, que es aquí la variable en los exponentes, ahora miramos el coeficiente y hallamos el valor total, es decir, reemplazamos m, multiplicamos y le restamos 4 y ese sería mi coeficiente, ¿no? Lo que me están pidiendo en este caso. Veamos la solución entonces. Del enunciado, como pide aquí o como da la condición, los dos exponentes son iguales, ¿no? 4m menos 4 de y es igual a 3m más 1. Ahí está. ¿Ok? ¿Por qué lo ponemos en este orden? Para que m quede siempre en el primer miembro, ¿no? Eso también sería bueno que ustedes se den cuenta. Porque aquí fácil yo podía haber puesto 3m más 1 igual 4m menos 4. Pero me saldría la variable al otro lado, ¿no? Entonces, para que la variable me quede en el primer miembro, comienzo por los que tienen más valores más altos. En este caso de la variable. Por lo tanto, entonces 3m va al primer miembro, se resta con 4 y me queda una sola m. El menos 4 lo paso al segundo y suma con 1, por eso queda m igual 5. Una vez que hallé m, entonces ahora lo reemplazo en lo que es el coeficiente, porque el coeficiente ¿qué es? 5m menos 4. Como ya hallé m, que es 5, entonces 5 por 5, 25 menos 4, que nos da 21. ¿Se dan cuenta? Esa vendría a ser la respuesta para este caso. ¿Ok? Eso entonces relacionado al término algebraico. Vamos a la página 21. Ahora, con respecto a los términos semejantes. Bien, nos dan este problemita donde dicen que los términos son semejantes. ¿Eso qué significa? Que x, que es 2a más 3, tiene que ser necesariamente igual a 21, ¿no es cierto? Variable con variable. Y que es 29, en este primer término, tiene que necesariamente ser igual a 2b menos 1 del segundo término. Primero, entonces, relacionamos, hallamos esas características y buscamos los valores de a y b. Lo reemplazamos y efectuamos. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos resolviendo. Por ser términos semejantes, tengo el primer caso, ¿no es cierto? 2a más 3 igual a 21, lo que les mencionaba acá, ¿ve? X, el exponente de x igual al exponente del otro x, del otro término. Entonces, si yo despejo de aquí, 2a, 3 pasa a restar, por eso es 18. A, al despejar, 18 se divide entre 2, me da que a es 9, ¿ok? Y también, en el otro caso, 2b menos 1 es igual a 29. Estamos igualando los exponentes, ¿no es cierto? Por ser términos semejantes. Entonces, 2b menos 1 va al otro lado, suma, entonces será 30. b será igual entonces a 30 entre 2. b será igual a 15. Ya tengo el valor de a y tengo el valor de b. ¿Qué me han pedido? Que resuelva 3a más 4b. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Reemplazo. A es 9 y B es 15. Y multiplico y sumo. 3 por 9, 27. 4 por 15, 60. Resultado final, 87. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo, ¿no? Algo parecido es por aquí. También nos dice que si los términos de, en este caso, 9x 3n más 2 y a la 43 y menos 12, x23y a la 7m más 1 son semejantes. ¿Eso qué significa? Que el exponente de x de este primer término también será igual al primer exponente del segundo término. ¿Se dan cuenta? Igual el exponente y igual al exponente y del otro término. Entonces es casi lo mismo que lo anterior. Hallamos n y m y multiplicamos. ¿Ok? Bien. Y tenemos aquí lo mismo, ¿no? Entonces, 3n más 2 igual a 23, como está aquí especificado, ¿no? Despejamos 3n, 23 resta con 2, sería 21. Entonces, 21 sobre 3, ¿qué nos da? 7. n es igual a 7. En el otro caso similar, 7m más 1 igual 43. Estamos igualando, ¿no es cierto? 7m más 1 igual 43. Entonces, 7m
Despejando, 1 pasa a restar, sería 42. 7m, 42 sobre 7 sería 6, ¿no es cierto? Y luego reemplazamos, como hicimos en el caso anterior. 2n más 3m sería 2 por 7 más 3 por 6. Entonces acá sería 14 más 18 igual 32. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos la respuesta del caso 2. Seguimos. En el número 3, nuevamente, nos dicen que los términos son semejantes y ahora nos piden hallar el producto de las variables, ¿no? De A por B. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? X, que en este caso su exponente es 5A, lo tengo que igualar a 30 del otro término. Y aquí Y, 7B más 2, lo tengo que igualar a 37. ¿Se dan cuenta? Y al final hallo las dos variables, entonces las multiplico. Y aquí tendremos la solución. Decimos entonces 5A es igual a 30, entonces A será igual a 6, ¿no es cierto? Dividiendo 30 entre 5. Y también 7B más 2, que es el otro exponente de la otra variable, es igual a 37. Entonces 7B igual a 35, ¿no es cierto? Pasando 2 a restar. Entonces 35 entre 7, ¿qué me da? Que B es 5. Por lo tanto, el producto de los dos, A por B, sería 6 por 5, 30. Facilísimo, ¿no es cierto? Otra propuesta aquí, ¿no? También dice que son términos semejantes. Nos piden hallar el producto de n por m más 1, ¿no es cierto? Igual, entonces, las variables o los exponentes de las variables las igualamos, ¿no? Las variables comunes. Y finalmente, procedemos como los casos anteriores, ¿no? Como se dan cuenta aquí, ¿ve? 6n más 1 igual 43, que es lo que está acá. Entonces, despejando, 6n menos 1 sería 42. Entonces, 42 entre 6, n es igual a 7. Lo mismo por aquí. 5m más 2 igual a 37, ¿no es cierto? 5m, 2 pasa a restar, sería 35. 35 entre 5, m es igual a 7, ¿no? Luego, el producto de n por m más 1. 7 por 7 más 1, ¿qué nos da? 50. Facilísimo, ¿no? Sexto caso. Nuevamente, términos semejantes. Y nos piden hallar la suma de los coeficientes. Es decir, después que hemos hallado las variables en cada una de los exponentes, buscamos qué valor tiene cada coeficiente y lo sumamos, reemplazando los valores respectivos. ¿Ok? Y tenemos aquí también nuestra solución. Entonces, como son términos semejantes, 3a, ¿no es cierto? 3a más 2 es igual a 14, ¿no es cierto? Aquí se ha comenzado buscando primero i, los valores de i que están representando a. Entonces, 3a será igual a 14 menos 2. 2 pasa a restar. Entonces, 12 ahora divide a 3. Entonces, a es igual a 4. Y 2b, que es la variable de x, más 1 es igual a 17, como podemos observar acá, ¿no es cierto? Entonces, 2b menos 1 sería con 17, me da 16. Entonces, 16 entre 2, b es igual a 8. Ahora reemplazamos, ¿no es cierto? Porque nos están pidiendo la suma de los coeficientes. 2a más 3 más 3b menos 1. A sabemos que es 4 y b sabemos que es 8. Entonces, por lo tanto, simplemente efectuamos. 2 por 4, 8, más 3, 3 por 8, 24, menos 1. 8 más 3, 11, más 24, en este caso 35, menos 1, 34. ¿Se dan cuenta? Una simple operación que ya todos pueden resolver rápidamente. Y en el número 6 también nos dicen que son semejantes y nos piden la suma también de sus coeficientes, es decir, similar a lo anterior. Y procedemos de igual manera. Primero entonces 2n más 1, ¿no es cierto? 2n más 1, que es igual a 33. Estamos hallando la variable de, el exponente de la variable de x. Entonces 2n, 1 a restar, pasa a restar, entonces tendré 32. 32 entre 2, ¿qué me da? 16, ¿no es cierto? Y en el otro caso sería 3m más 1 igual 19, ¿no? Si observamos,
3m más 1 igual 19. Entonces, 3m va a ser igual, 1 pasa a restar, sería 18. Y 18 entre 3 me da 6. Y hacemos como lo anterior. 5 por m menos 3, 4 por n menos 1, ¿no es cierto? 5 por 6 menos 3, 4 por 16 menos 1. Entonces acá 30 menos 3, 64 menos 1. Resolviendo todo, ¿qué nos da? El resultado es 90.